Bien, vamos a resolver este ejercicio en lo que tiene que ver con el movimiento rectilíneo acelerado, es decir, con aceleración constante. El enunciado menciona un automóvil que lleva una velocidad de 32 metros por segundo, ve a una persona que atraviesa la carretera a 100 metros y entonces frena con una desaceleración de 8 metros sobre segundo cuadrado. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo y distancia queda completamente parado el auto? ¿Atropellará a la persona? Esa es la pregunta. Si él frenando es capaz en 100 metros de parar antes de impactar a la persona. Bien, vamos a ver rápidamente la solución del ejercicio. Entonces aquí en este ejercicio lo que vamos a tener en cuenta es qué datos nos da el problema. Vamos a ver qué datos nos da el problema. Entonces dice que un automóvil lleva una velocidad de 32 metros por segundo, es decir, esa es la velocidad inicial que lleva el auto, la V sub 0, de acuerdo a las fórmulas que en un video anterior yo ya les expliqué. Entonces la velocidad inicial que lleva el auto son 32 metros sobre segundo. Ve a una persona que atraviesa la carretera a una distancia, dice, de 100 metros. Entonces X, la distancia X son 100 metros. Y frena con una desaceleración de 8 metros sobre segundo cuadrado. Aquí hay que tener cuidado porque esa aceleración es negativa, menos 8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué? Vamos a ver la situación gráficamente. Entonces, si nosotros tenemos un auto acá, vamos a suponer que aquí tenemos un auto. El móvil se va desplazando y de pronto ve a una persona que está cruzando la calle. La persona obviamente está a 100 metros, según nos dice el problema, y el auto frena. ¿Qué quiere decir? Que aquí va con una velocidad inicial, una rapidez inicial, y acá cuando frena, no sabemos si frena aquí, y por acá en algún punto antes o después de la persona, vamos a decir por acá va a llevar una velocidad final, no sabemos cuánto es, cero. ¿Por qué? El enunciado no nos lo dice, pero si el auto para, dice en cuánto tiempo y distancia queda completamente parado el auto, es decir, la velocidad final es cero. Lo que no sabemos es si frena en los 100 metros o no. Si frena antes o si va a frenar después, eso lo vamos a saber ahora. Entonces, ¿qué ecuación utilizamos para poder calcular cuánto tiempo y distancia necesita el auto para quedar completamente parado? Entonces podemos hacerlo de varias formas. Una forma de la que se me ocurre en este momento es aplicar la ecuación que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio recorrido. ¿Qué conocemos de ahí? La velocidad final es 0. La velocidad inicial la conocemos, 32 metros por segundo. La distancia, nos dicen que en 100 metros está pasando la persona, pero esa no es la distancia que vamos a meter en esa fórmula. ¿Por qué no es esa la distancia? La distancia la conocemos, cualquiera diría sí. Y entonces la aceleración la conocemos, entonces, ¿qué vamos a despejar? Nada, ¿cierto? Pensaría cualquiera. Pero el punto aquí es que nosotros vamos a calcular es cuánta distancia recorre para parar. Esa es la pregunta que nos hace el problema. Entonces, simplemente lo que vamos a calcular es la distancia. Entonces vamos a sustituir en esa ecuación y tenemos que la velocidad final al cuadrado es 0, igual a velocidad inicial al cuadrado, que es 32 metros sobre segundo al cuadrado, más 2 veces la aceleración, pero mucho cuidado, la aceleración es negativa, 8 metros sobre segundo cuadrado por la distancia. Entonces, ¿a qué nos quedará igual eso? Entonces 0 va a ser igual, vamos a olvidarnos de las unidades, al final vamos a ver que eso nos va a quedar en unidades de metros porque es distancia. Entonces 0 va a ser igual a 32 metros sobre segundo al cuadrado, es decir, 32 al cuadrado, 32 elevado al cuadrado, eso me da 1024. Entonces aquí tenemos 1024 más por menos, 2 por 8, 16, 16x. Pasamos el 16 a este lado. ¿Cómo nos queda la situación? 16x igual a 1024. Entonces, despejando el valor de x, llegamos a que x nos da ¿cuánto? X nos da 1024 sobre 16. Pasamos el 16 a dividir. Entonces x nos va a dar ¿cuánto? 1024 lo dividimos entre 16. Y eso nos da 64 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que el móvil frena o para, su velocidad final va a ser 0 cuando alcance 64 metros. Es decir, que la primera parte de la respuesta es que no atropella. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no atropella al peatón o a la persona que está cruzando la calle. Eso es, no atropella a la persona. ¿Por qué? Porque él frena 64 metros después de que pisa el freno. Pero nos dicen ¿en cuánto tiempo? Entonces ahora ¿cómo calculamos el tiempo que empleó en detenerse? Es decir, en recorrer esos 64 metros para evitar atropellar a la persona. Entonces simplemente decimos que la ecuación que me determina la velocidad final, dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces ahí tengo el tiempo, conozco la aceleración, conozco la velocidad inicial, la velocidad final sé que es 0. Entonces fíjese que acá
obtenemos que velocidad final igual 0, velocidad inicial son 32 metros por segundo, más la aceleración, mucho cuidado, es negativa por el tiempo. Entonces fíjese, me queda que 0 igual a 32 menos 8t. Entonces paso el 8t a este lado y me queda que 8t es igual a 32. 8t está negativo, pasa a este lado positivo, no se les olvide. Luego despejando el tiempo, llegamos a que esto es 32 dividido entre 8 y por tanto t es 4 segundos. Y esta es la otra parte de la respuesta. Gasta un tiempo de 4 segundos en detenerse, en recorrer esos 64 metros, y como la persona está a 100 metros de distancia, cuando él aplica el freno, pues obviamente frena con suficiente tiempo y le da chance de no atropellar a la persona. Bien, espero que haya quedado claro este ejercicio. Revísenlo cuantas veces sea necesario para que entiendan el concepto. Fíjense que esto es muy fácil, muchachos. Esto no es nada del otro mundo. Esto es sencillo. Hay que entender el concepto fundamental, las ecuaciones, para qué nos sirven, cómo las aplicamos, qué datos tenemos y hacer el análisis. Entonces, como el móvil está frenando en vez de acelerar, pues decimos entonces que la aceleración es negativa. Me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Sigan adelante con sus estudios, recomienden esto a más personas y los veo pronto por aquí. Les habló Hernán Puentes de www.mitutorialvirtual.com. Hasta pronto.